cultura escolar tiene una serie de normas, una serie de maneras de funcionar, ya que David me ha abierto el melón, no nos metemos ahí, que benefician a que determinadas clases sociales se adapten mejor o no a esas normas. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante, para que pensemos, esto del valor de uso y el valor de cambio del conocimiento. ¿Estáis familiarizados un poco con esa idea? Vale. Santos Guerra y Pérez Gómez hablan de que el conocimiento puede tener dos tipos de funciones. Una es valor de cambio, solo vale o fundamentalmente vale para cambiarlo por una nota, cambia nota por el tipo de refuerzo que sea, y otra es valor de uso, que es que el conocimiento me sirve para intervenir en la realidad, para transformar mi experiencia, para cambiar el mundo y como una herramienta de comprensión de la realidad para actuar sobre ella. Claro, normalmente en las escuelas el conocimiento tiene fundamentalmente valor de cambio. Valor de cambio. ¿Qué clases sociales se adaptan mejor a una institución en la que el único valor del conocimiento es cambiarlo por una nota? ¿Qué clases sociales son esas? ¿Quién aguanta? Voy a formular la pregunta de otra manera, ¿vale? ¿Quién aguanta estar 6 horas sentado en un instituto haciendo algo que no vale para absolutamente nada, únicamente para sacar una nota, y esa nota me permite después poder acceder a determinado estudio? ¿Quién aguanta eso? Solamente aquellas clases sociales que tienen una expectativa de un título. Y esto es muy importante, esto conecta directamente con el capital cultural del que hablaba Bourdieu. Es una manera absolutamente potente, absolutamente sutil de separar por clases sociales a través del capital cultural. Las clases sociales más bajas valoran el valor de uso de las cosas. Esto tiene sentido porque me es útil, no por una expectativa futuro del cambio. Cuando la cultura escolar permanentemente sitúa al alumnado en la posición de que el conocimiento tiene fundamentalmente el valor de ser cambiado por algo, está de facto segregando, no solo reproduciendo las clases sociales, está legitimando esa diferenciación de clases sociales. Vamos a pararnos un momentito aquí, ¿vale? Está legitimándola porque... Vamos bien, ¿no? ¿O esto es...? ¿Sí? Sí, vale. Si empiezo a hablar como un profesor universitario, me lo decís, ¿vale? Me paráis y haréis bien. Mirad, pero me parece muy importante que entendamos esa diferencia sutil entre reproducir y legitimar estas diferencias, ¿vale? Yo siempre, esto lo explico en clase como el viejo análisis marxista, ¿no? Que viene a ser que a la escuela entramos gente con diferencias sociales muy diversas, ¿no? Pues... si yo he nacido en un barrio socioculturalmente más desfavorecido o más favorecido, ¿quién tiene que compensar esa diferencia? ¿Quién tiene que compensarla? La sociedad, y uno de los mecanismos es la escuela, claro, pero digamos que es cuestión, es un derecho, es un deber de la sociedad compensar esta desigualdad de origen que tienen sus ciudadanos y sus ciudadanas, ¿cierto? Y uno de los mecanismos principales, como decía la compañera, es la escuela, ¿vale? Si entendemos que por esa cultura escolar y por el mecanismo y más cosas que estamos viendo ahora, al salir de la escuela esas diferencias siguen siendo las mismas, la escuela las ha reproducido, por ejemplo, con esto que hablábamos del valor de cambio y del valor de uso, hay una sutil pero enorme diferencia. Cuando sales de la escuela ya nadie tiene que compensarte nada, porque las diferencias sociales se han convertido en diferencias académicas. Y las diferencias académicas son responsabilidad individual, culpa tuya que eres un vago que no te has esforzado porque te falta cultura del esfuerzo. Esto es terrible. Y me parece súper importante que entendamos que esa cultura escolar y nuestras prácticas escolares son un engranaje fundamental de cómo se produce ese mecanismo. Si yo estoy en mi aula y el único sentido que tiene el conocimiento que yo estoy ofreciendo a mi alumnado es cambiarlo por una nota, o fundamentalmente es ese, mi práctica es un engranaje de ese mecanismo. Ahora bien, si yo
estoy ofreciendo a mi alumno y poniéndolo en situaciones, ahora profundizaremos, prometo que trato de aterrizar en la realidad y no quedarme solo en esto, ahora profundizaremos en cómo creo yo que esto puede hacerse, y si no me lo preguntáis directamente, ¿vale? Pero si yo estoy ofreciendo a mi alumnado situaciones en las que el conocimiento es una herramienta de cambio, de comprensión de la realidad, de actuación sobre el mundo, de toma de decisiones, de conexión con su experiencia profunda y con su realidad, entonces estoy siendo una chinita, una piedrecita en ese enorme engranaje. Y bueno, pues yo creo que hay que dinamitar el sistema desde dentro, ¿vale? Entonces me parece muy importante que entendamos que eso que decía David, cómo ofrecemos la cultura escolar y cómo planteamos quién debe adaptarse, ya tiene un enorme sesgo. Hay gente que se adapta mejor que otra.